Hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludar nuevamente. Vamos a seguir con la teoría del tipo y específicamente nos vamos a concentrar ahora con la teoría de la imputación objetiva. Vamos a silenciar el teléfono que está molestando mucho y comenzamos. ¿Qué es la teoría de la imputación objetiva? Bueno, como comentario previo, tenemos que decir que la imputación objetiva nace a partir del derecho privado para explicar normativamente errores conceptuales, conclusiones desafortunadas, soluciones injustas, a partir de la cual se pudiera llegar a tratar de resolver casos prácticos utilizando solamente criterios naturalísticos que expliquen la relación causal. Recordemos que cuando hacemos la diferencia entre criterios naturalísticos o criterios bueno, cuando hacemos la diferencia en general para explicar todas las categorías dogmáticas, cuando se hace la diferencia entre criterios normativos y naturalísticos, estamos queriendo hacer referencia a criterios que se bastan o no con una mera percepción sensorial, con los sentidos, tacto, olfato, gusto, vista, a eso nos estamos refiriendo con elementos que sean meramente naturalísticos. Cuando estamos hablando de elementos normativos, son aquellos que no se bastan con una mera percepción sensorial, sino que necesitan algo más, que es una valoración jurídica, social o cultural. Es algo parecido a lo que se explicó a propósito de los elementos descriptivos y normativos de los tipos penales. Llegado a esto, la imputación objetiva se trata de un criterio normativo para reparar los problemas que surgen a partir de la explicación de la relación de causalidad solamente con criterios naturalísticos, es decir, perceptibles por los sentidos. Es una teoría que se encuentra en permanente construcción. Estamos en el 2020 y van a surgir muchísimos criterios más en la medida en que la doctrina científica se vaya actualizando y adecuando a problemas modernos. Estamos todos viviendo ahora, estoy en mi casa, en mi escritorio, estamos viviendo una crisis sanitaria que ya nos tiene a todos muy estresados. Bueno, es un problema sanitario, para hablar de imputación no es un problema nuevo, pero básicamente miren cómo ha cambiado la vida en las sociedades de todos los países a propósito de un problema sanitario. Entonces, todos esos criterios inciden en la definición de las categorías normativas y esto va a influir claramente en los criterios normativos de imputación objetiva. Y a un modo de ejemplo, se me está ocurriendo ahora, ayer vi en una red social la lamentable muerte de la primera enfermera en un hospital italiano. Eh, Cómo analizamos la exposición al riesgo, los efectos que tiene esto para el resto del ordenamiento jurídico. Estoy pensando, ¿es accidente del trabajo? ¿Qué pasa si se contagió porque no se cumplieron con protocolos de la Lex Artis? Bueno, un sinfín de cosas que hay mucho que ya está dicho, pero todavía queda harto por decir y, como dicen los argentinos, queda mucho paño por cortar. ¿Ya? Entonces, dicho lo dicho, bueno, y las formas de explicar la imputación objetiva también son variadas. Nosotros lo hacemos a partir del punto de vista tradicional, es decir, entendida como imputación objetiva del resultado. Y en ese sentido pensamos que para afirmar la imputación objetiva, primero hay que afirmar ¿de qué delito estamos hablando? De delitos de resultado material, es decir, que el resultado es separable espacio-temporalmente de la acción. Y por eso hay que
imputar, hay que evaluar cómo se imputa un resultado a una acción. Y en ese sentido, entonces, lo primero es determinar la relación de causalidad. Para eso aplicamos una teoría que explique la relación de causalidad, y con eso es suficiente la teoría de la equivalencia de las condiciones, bajo la antigua fórmula de la supresión mental hipotética. Tienes que imaginarte que en el mundo de la naturaleza existen una serie de elementos, de condiciones, que hay que evaluar si son o no son equivalentes. ¿A qué me estoy refiriendo? Si suprimida mentalmente una condición, igualmente se llega a producir el resultado, esa condición deja de ser equivalente y por lo tanto no es penalmente relevante. Al revés, si suprimida mentalmente el resultado no se produce, la condición es equivalente y por lo tanto relevante. ¿Qué más da matar desnudo o vestido? Es una condición no equivalente en el delito de homicidio. ¿Podemos decir lo mismo en un delito sexual? Hay que irlo viendo caso a caso. ¿Cuáles determinamos como condiciones equivalentes o relevantes, o no equivalentes o no relevantes? Además, ¿por qué surgen los criterios correctivos, normativos? ¿Por qué no basta con lo naturalístico? Porque las soluciones naturalísticas llevan a respuestas injustas o absurdas. ¿Es condición equivalente del homicidio el nacimiento del homicida? Lo primero que va a pensar, no, porque es estúpido, pero analízalo naturalísticamente, y es completamente relevante. Si el homicida no hubiese nacido, no habría habido homicidio. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que es relevante para poder explicar la relación de causalidad del resultado a la acción, que para poder explicar que el resultado sea imputable a esa acción, no basta con afirmar la relación de causalidad, sino que además hay que afirmar la relevancia penal de esa relación de causalidad. Y para poder afirmar la relevancia penal de esa relación de causalidad es donde se construyen estos criterios normativos de imputación objetiva. Y esos criterios están muy, muy lejos de encontrar un consenso, pero podemos decir que sí existe un acuerdo básico en la doctrina frente a dos elementos. Algunos agregan un tercero, pero yo no estoy tan de acuerdo. El primero es el evaluar si el riesgo es o no permitido. Vamos a explicar ahí la diferencia entre crear y aumentar el riesgo, pero el primer criterio es el de riesgo permitido, evaluar si ese riesgo está o no tolerado por el ordenamiento jurídico. En un momento más les voy a explicar cuáles son los parámetros para determinar si ese riesgo es o no relevante o tolerable. Y además, como segundo criterio normativo, hay que afirmar la realización de ese riesgo en el resultado. Es decir, que la relación de riesgo, o sea, que el resultado tuvo como fuente directa o indirecta, pero tuvo como fuente esa relación de riesgo y no otra. Y algunos agregan como otro filtro el de... algunos agregan como otro filtro el de que se encuentre dentro de la esfera de protección de la norma. Se escuchan ruidos de mi señora tierna o de guaguita, pucha, estamos en cuarentena, estoy en mi casa y tengo una guaguita de 6 meses, don Iñaki, y le están saliendo los dientes, así que espero su comprensión. Eso como introducción. Vamos ahora a analizar las diapositivas. Entonces, ¿cómo podemos definir lo que se entiende por imputación objetiva? Es el método a través del cual el derecho penal imputa el resultado producido a su autor. Los alumnos siempre se complican al momento de un examen cuando les preguntan qué es la imputación objetiva, y la cara de cochayuyo, y después dicen, este pelado me rajó. Si no, típico de alumno, me rajaron porque no dije una palabra, si no
no te reprueban porque no dices una palabra. O sea, tienes que expresarte jurídicamente. ¿Qué es la imputación objetiva? Es el método que se utiliza para poder explicar la imputación de un resultado de una acción. Punto, fácil. O sea, no es nada fácil, pero mensaje para el alumno de pregrado: exprésate jurídicamente, hombre. Exprésate jurídicamente, no deduzcas nada, ¿ya? Bueno, ¿cuál es la fórmula básica de la teoría de la imputación objetiva? Solo es imputable el resultado a una persona cuando ésta ha creado un riesgo no permitido que se ha realizado en el resultado dentro del fin de protección de la norma. Esa definición es clara, bueno, es la que sigue la mayoría. Podemos decir que este es el sistema roxiniano, acogido en Latinoamérica. Vuelvo a citar a Miguel Ontivero, un penalista mexicano, doctorado en Salamanca. Tuve la suerte de ver su defensa de tesis doctoral y me atrevería a decir que es de los penalistas top 10 en Iberoamérica, junto a Percy García, en Chile Héctor Hernández Basualto. Se nos viene en los próximos 20 años, y ya lo podemos disfrutar de una producción científica importante. No quiero hablar de una nueva ola, porque ya son autores reconocidos. Estoy dejando varios en el tintero. Mis más respetos, mis mayores respetos a don Eugenio Raúl Zaffaroni, que tuve la suerte de ser su alumno en el doctorado, pero don Eugenio es más finalista. Y el finalismo, tú dirás, ¿qué importa que sea finalista? Bueno, los finalistas en rigor no utilizan estos criterios de imputación objetiva. Alguien que estará viendo mi video se parará para escupirme en la cara, pero si tú eres un finalista ortodoxo, si crees en estructuras lógico-ontológicas válidas en todo tiempo y lugar, no vas a hablar de criterios normativos de imputación objetiva. Afortunadamente, si tú ves, por ejemplo, el manual de Cerezo, lamentablemente fallecido, también me dio clase en el doctorado, se habla de imputación objetiva, y el profesor Cerezo es representante del finalismo mundial y en España. Si tú ves los manuales clásicos chilenos de finalistas, el de don Mario Garrido Montt, tuve la suerte de ser su último ayudante, el de don Enrique Curi, que no tuve la suerte de conocer a don Enrique, son finalistas y en sus respectivos manuales se habla de imputación objetiva. Qué bueno que lo hacen, porque se relajan en el sentido de no ser ortodoxo en esta creación de estructuras lógico-ontológicas válidas en todo tiempo y lugar y en la defensa del injusto personal, que es atroz. No olvidemos que el finalismo nace, o sea, se consolida, mejor dicho, en la década de los 30, en la Alemania nazi del Tercer Reich, y son criterios, en mi opinión, criterios de imputación para justificar atrocidades. Pero bueno, no me quiero meter en ese costal, pero para que entendamos de qué terreno estamos hablando. La forma en que estoy explicando la imputación objetiva es la manera en que lo sigue la mayoría, y vamos a citar a nivel mundial el sistema del profesor Klaus Roxin, y a nivel iberoamericano el sistema propuesto por el profesor Miguel Ontiveros en su manual de Derecho Penal Parte General. Es necesario hacer esa introducción. La teoría de la imputación objetiva se aplica en los delitos de resultado material una vez que se ha acreditado la relación de causalidad, entendida esta como un juicio de probabilidad. Esto significa que el primer paso para acreditar el resultado es comprobar la relación de causalidad. Una vez concluido este proceso, se procede a la aplicación de los criterios de imputación objetiva. Recordemos, lo primero es afirmar la relación de causalidad, y en segundo lugar, afirmar la relevancia penal de la relación de causalidad. Antecedentes de la imputación objetiva.
¿Cuándo y cómo afirmar que el resultado es imputable al autor? La doctrina causalista se basó en la relación de causalidad. Bastaba, decían, con el nexo causal entre acción y resultado para considerar al sujeto activo como autor del hecho. Un criterio meramente naturalístico, es decir, estamos hablando de la base de lo que es apreciable, perceptible sensorialmente. El sistema moderno del derecho penal, moderno, estamos hablando de construcciones que comenzaron a principios de los 70, o sea, está bien grande el niño, ¿ya? Pero bueno, el sistema moderno del derecho penal elaboró una teoría en términos normativos, axiológicos, poniendo apreciaciones valorativas detrás del análisis de las categorías, denominada imputación objetiva. La pregunta a resolver aquí no es si A causó o no la muerte de B, sino si esa es una de las relaciones causales que el derecho penal quiere evitar. Si se observa con atención, de aquel enunciado surgen dos cuestiones por analizar. Primero, establecer que efectivamente existe un nexo causal entre A y B, y en segundo lugar, en caso de que así sea, determinar axiológicamente si aquel tiene relevancia penal. Solo en caso de que ambas dimensiones queden acreditadas, podría entonces imputarse objetivamente el resultado a su autor. ¿Cuáles son los fundamentos de la teoría de la imputación objetiva? En algún manual va a decir la moderna teoría de la imputación objetiva. Yo nací el año 77 y 5 años antes de que yo naciera ya habían, incluso en castellano, escritos sobre imputación objetiva. Bueno, de moderna no tiene mucho. Para efectos de la dogmática sí. Estamos hablando de 50 y pocos años, casi 50 años, bien, ya, lo concedo, pero de moderna no tiene nada. ¿Cuáles son los fundamentos de la imputación objetiva? Y el primer fallo en Chile que habla de imputación objetiva lo redactó don Enrique Curi, el año 98. O sea, está bien grande el niño, por decirlo de otra forma. Fundamentos de la imputación objetiva. En los tipos de resultado material, el juez debe establecer una conducta, ya sea una acción o una omisión, y un resultado o efecto material que incluye la constatación de un vínculo entre ambos, que se llama causalidad. Desde ya se ha de señalar que la causalidad aparece como relevante frente a los tipos de resultado material. Es decir, cuando existe un resultado típico, por ejemplo, el homicidio. La determinación de este vínculo entre acción y efecto material no elimina la necesidad de verificar una vinculación adicional respecto de la afectación de la norma, es decir, el resultado jurídico, y que la causalidad sea suficiente. Ella lo es en este primer nivel de atribución penal, es decir, cuando hablamos de tipicidad. Así como en los tipos de resultado material la causalidad no es suficiente, hay tipos en los que no se constata un vínculo en este sentido causal natural. Por ejemplo, los delitos de mera actividad. Artículo 144 del Código Penal chileno, violación de domicilio. En los que falta un resultado típico, o en los delitos de omisión pura o propia, en los que no existe el antecedente al que asignar un determinado efecto. Artículo 494, número 14 del Código Penal chileno, es decir, el delito falta de omisión del deber de socorro. Ejemplo, un disparo, estábamos viendo un ejemplo, un disparo puede establecer la concurrencia de una conducta apta para dar muerte y también de un vínculo entre tal conducta y la muerte. Sin embargo, una circunstancia adicional, por ejemplo, un choque camino al hospital, impide conectar finalmente o totalmente esa muerte al disparo. Entonces, ¿cuál es el presupuesto de la imputación objetiva? ¿Cuál era el primer requisito que habíamos dicho? La afirmación de una relación de causalidad. En los delitos de resultado material, el primer desafío al que se enfrenta el operador jurídico es acreditar la relación de causalidad.
es decir, el nexo entre la acción y el resultado. Esta dimensión es el presupuesto de la teoría de la imputación objetiva. Para enfrentar la primera dimensión del resultado, la relativa a la causalidad, la doctrina elaboró diversas teorías. De estas, la mayoría han sido cuestionadas, aunque las más sólidas han tenido cierta trascendencia y sirven como fundamento en esta primera etapa del análisis del resultado. Se trata de la teoría de la equivalencia de las condiciones, denominada condictio sine qua non, y la teoría de la adecuación. Vamos a la primera, entendida la causalidad como condición, la llamada teoría de la equivalencia de las condiciones. De conformidad con la teoría de la condición, es causa del resultado toda condición que ha intervenido en su producción, con independencia de su mayor o menor proximidad temporal. Esta teoría resuelve el interrogante mediante la siguiente fórmula. Es causal toda condición que, suprimida mentalmente, haría desaparecer el resultado. Esta es la fórmula conocida como de la condictio sine qua non, es decir, se elimina mentalmente la condición. Las dos críticas más severas formuladas a esta teoría son las siguientes. Primero, por un lado, asimilar condición con causa, es decir, que cualquier condición se pueda traducir en una causa. Y en segundo lugar, que solo puede resolver aquellos casos cuya solución se conoce desde un inicio. Ejemplos sobre la equivalencia de las condiciones. Primer ejemplo. Si suprimido mentalmente el disparo de Pedro, Juan no estaría muerto, tal disparo es condición del resultado muerte y como condición es causa. El problema está en que pueden existir muchas causas y como todas son equivalentes, todas igualmente causas, a todas se asigna el resultado y el ámbito de responsabilidad se amplía, pues las condiciones pueden retrotraerse al infinito. Ejemplo 2. No solo Pedro causa la muerte de Juan, sino también quien le vendió el arma, pues si suprimimos la venta, la muerte de Juan también desaparecería. Y así también ocurriría con el fabricante del arma, con los padres de Pedro, etc. Esta teoría presenta otros problemas. ¿Qué pasa si varias conductas en forma alternativa o acumulativa causan el resultado? Por ejemplo, si dos sujetos disparan y causan la muerte y ambos disparos son mortales. Ejemplo 3. Además, la misma fórmula de la condictio sine qua non no resiste críticas. Pregunta. ¿Cómo se puede saber que el resultado se elimina si se suprime determinada o determinadas conductas, si no se conoce el efecto de ellas, es decir, si no se sabe que ya es causa? Por ejemplo, en el caso Contergan, somnífero ingerido durante el embarazo, muchas mujeres dieron a luz niños con malformaciones, sin poder establecer que la causa era el consumo de estos medicamentos porque no se conocían sus efectos, solo se sabía de una causalidad estadística. Ejemplo 4. También se ha dicho que la fórmula es inútil porque puede llevar a negar la causalidad en supuestos en los que sí ocurre. Por ejemplo, en el caso de una guerra, si un militar da muerte a otro y eliminando su conducta, la muerte igual se hubiere producido por el disparo de cualquiera de sus compañeros. Por otro lado, la tesis de la equivalencia de las condiciones falla cuando falta tal condición, es decir, en las omisiones. Segunda teoría que se utiliza para explicar la relación de causalidad, la teoría de la adecuación. La respuesta más contundente que tuvo la teoría de la condición a sus problemas generados por la causalidad hacia el infinito fue el surgimiento de las denominadas teorías evolucionadas de la causalidad,
que a su vez sirvieron de base para la teoría de la imputación objetiva. Esta es la teoría de la adecuación o de la condición adecuada. Ambas introducen elementos normativos a sus valoraciones que les distinguen de las teorías clásicas de la causalidad. Según la teoría de la adecuación, no toda condición del resultado es causa en sentido jurídico, sino solo aquella que normalmente es adecuada para producirlo. El juicio de adecuación lo conforma la probabilidad o previsibilidad objetiva de producción del resultado, es decir, es adecuada la condición si también lo es para el hombre prudente desde una perspectiva ex post. Frente a la teoría de la equivalencia de las condiciones, la teoría de la adecuación tiene la ventaja de restringir el ámbito de la causalidad e impedir la denominada causalidad ad infinitum. Asimismo, orienta al operador jurídico acerca del proceso para la acreditación del nexo causal. ¿Cómo se configura la teoría de la imputación objetiva? Una vez acreditada la relación de causalidad, el operador jurídico se enfrenta al desafío consistente en determinar si, mediante su acción, el sujeto activo ha creado un riesgo no permitido que se ha realizado en el resultado dentro del fin de protección de la norma. Esto significa, primero, que no todo resultado causado por una persona, ya sea física o jurídica, le es imputable a ella. Solo lo serán aquellos que cumplan los tres requisitos de la teoría de la imputación objetiva, o dicho de otra manera, aquellos requisitos que se utilizan para afirmar la relevancia penal de la relación de causalidad. Y estos son la creación de un riesgo no permitido, la realización del riesgo en el resultado y que sea dentro del fin de protección de la norma. Vamos a la creación de un riesgo no permitido. En las sociedades modernas, las personas humanas y las personas jurídicas crean diversas modalidades de riesgos en diferentes momentos y bajo diferentes circunstancias. La gran mayoría de riesgos generados en la vida diaria no interesan al derecho penal, pues el sistema jurídico entiende que no puede regular la vida de todos, en todo momento y en cualquier lugar. Sí interesan, al contrario, aquellos riesgos que puedan poner en peligro o lesionar bienes jurídicos que sean relevantes para la convivencia humana pacífica. El riesgo no permitido, también denominado riesgo prohibido, es el primero de los elementos de la teoría de la imputación objetiva. Si este no se verifica, entonces no habrá reacción penal, pues si el sujeto activo ha causado el resultado, pero lo hizo actuando en el marco del riesgo permitido, entonces no se le podrá imputar el resultado, por lo que se actualiza una causa de atipicidad y con ello se excluye el injusto. Primer ejemplo, el supuesto de la disminución de riesgos. El clásico ejemplo citado es el de quien desvía un disparo o una piedra que vuela peligrosamente hacia la cabeza de otra persona con riesgo vital, pero que cae sobre otra parte del cuerpo menos relevante y que luego se concreta en un resultado menos lesivo, por ejemplo, la lesión de un brazo y no la muerte. Ejemplo 2, el principio de confianza. Para la determinación de la creación de un riesgo no permitido, de la nada o por sobrepasar los límites permitidos, estábamos en el segundo ejemplo, el principio de confianza. Para la determinación de la creación de un riesgo no permitido, de la nada o por sobrepasar los límites permitidos, tienen relevancia no solo reglas técnicas y reglas jurídicas, sino también el llamado principio de confianza, en virtud del cual quien, en su ámbito de relación, se comporta conforme al ordenamiento, puede confiar, en tanto no haya puntos de apoyo concretos que
admitan lo contrario, en que también los demás que toman parte en este ámbito se comportarán conforme a ese deber. Por ejemplo, quien conduce puede confiar que los otros conductores respetarán la luz roja y si se produce una colisión porque alguien no lo hizo, el infractor crea un riesgo relevante y no el conductor que cruza la luz verde. Vamos ahora a la creación de un riesgo no permitido. ¿Cómo saber si un riesgo es permitido o prohibido? Habrá que entender por riesgo permitido una conducta que crea un riesgo relevante, pero que de modo general, independientemente del caso concreto, está permitido y por ello, a diferencia de las causas de justificación, excluye ya la imputación al tipo objetivo. Aunque no hay acuerdo pacífico, la doctrina ha delineado tres vertientes para determinar la permisibilidad o no de un riesgo. A estas les denominamos las fuentes de determinación del riesgo y son, primero, el ordenamiento jurídico, en segundo lugar, la lex artis, es decir, la ley del arte, y en tercer lugar, la evolución histórica de la actividad riesgosa. Primera fuente de determinación del riesgo, el ordenamiento jurídico. La fuente más sólida y confiable para determinar la permisibilidad o no de un riesgo es el ordenamiento jurídico. En el marco de esta primera fuente de determinación del riesgo, se debe confrontar la forma en que el autor realizó la acción generadora del riesgo con los estándares establecidos por el ordenamiento jurídico. Los casos de resultados producidos por personas jurídicas se resuelven con los mismos instrumentos y con los mismos criterios. ¿Qué es entonces lo que está detrás de la determinación de un riesgo como permitido o prohibido? Esta es otra pregunta básica en el ámbito de la teoría de la imputación objetiva, cuya respuesta impacta en las tres fuentes de determinación del riesgo. Efectivamente, tanto el legislador en las diversas áreas del ordenamiento jurídico como la autoridad administrativa, que expide un reglamento para controlar los riesgos de una actividad peligrosa, realizan una operación previa consistente en una ponderación de intereses. Por un lado, se valoran los beneficios que la actividad riesgosa tendría para el desarrollo social, por el otro, los costos que para bienes jurídicos significaría su permisión. Bueno, como segunda fuente de la determinación del riesgo, habíamos dicho que tenemos a la lex artis, es decir, a la ley del arte. La fuente más confiable para determinar la permisibilidad de un riesgo es el ordenamiento jurídico. Sin embargo, existe un universo considerable de actividades riesgosas que no están regladas por ninguna rama del sistema legal. La lex artis no forma parte del entramado jurídico ni es diseñada por la autoridad estatal. Por el contrario, se trata de un instrumento de autorregulación elaborado por los grupos generadores de riesgos, quienes deciden establecer pautas mínimas de actuación y delimitan de esta manera su actividad riesgosa. La lex artis es el conjunto de principios y reglas que se manejan en el ejercicio de una actividad o profesión. Ella determina la atención y dirección exigidas conforme a las leyes del arte de la profesión en cuestión. El legislador deja a los propios generadores del riesgo la elaboración de las pautas mínimas de actuación, confiando en que la autorregulación resultará más eficaz que el control estatal. Vamos a la tercera fuente, la evolución histórica de la actividad riesgosa, denominada también como ponderación de intereses. Puede suceder, sin embargo, que el intérprete no encuentre en el ordenamiento jurídico, pero tampoco a escala de la lex artis, la vía para determinar los límites del riesgo permitido.
Esto pasa con actividades que impliquen nuevos riesgos o con otros que, existiendo previamente, han evolucionado configurando una nueva forma de generación de peligros. El operador jurídico debe acudir a la fuente histórica del riesgo permitido y resolver el interrogante acerca de cómo se ha realizado dicha actividad riesgosa en el pasado. También podrá obtener información a través del derecho comparado, es decir, acudir a la legislación o lex artis de otros países. Se traduce en una ponderación de intereses que deberá ejecutar el juzgador. Se trata, en suma, de aplicar la fórmula denominada del costo-beneficio. Vamos ahora al requisito de la realización del riesgo en el resultado. Si el resultado del análisis es que el sujeto activo ha creado un riesgo permitido, entonces se excluye la imputación objetiva del resultado a la acción. Por lo tanto, se excluye también la tipicidad, el injusto y el delito. Por el contrario, si el fiscal o juzgador determina que se encuentra ante un riesgo no permitido, entonces hay que continuar el análisis y pasar al estudio del segundo de los elementos de la dimensión del resultado. Si el producto final de esta segunda operación es negativo, es decir, se concluye que el resultado no es un reflejo del riesgo previamente creado por el sujeto activo, entonces no se puede imputar el resultado a la acción objeto de análisis. Sin embargo, habrá que determinar aún si en el caso nos encontramos frente a un delito cometido en grado de tentativa. Un riesgo se realiza en el resultado cuando este es un reflejo del riesgo previamente creado. Es decir, la imputación al tipo objetivo presupone que en el resultado se haya realizado precisamente el riesgo no permitido creado por el autor. Por ejemplo, si A clava un puñal de 30 centímetros en el abdomen de B con la finalidad de que éste muera y B no muere por el apuñalamiento, sino por un traumatismo cráneoencefálico creado por el impacto de una camioneta de valores conducida por C sobre la ambulancia en que era trasladado B, entonces A comete el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. En el ejemplo, A sería responsable del delito de homicidio calificado consumado si B hubiese muerto debido al apuñalamiento de que fue víctima. Sin embargo, entre el riesgo prohibido creado por A, apuñalar, y el resultado de muerte de B por traumatismo cráneoencefálico, se ha cruzado otro riesgo no permitido, el generado por C, que al conducir la camioneta transportadora de valores a 100 km por hora, crea un riesgo no permitido, que es conducir por encima de la velocidad permitida. Este riesgo no permitido, creado por C, se ha reflejado en el resultado de muerte de B, pues debido al impacto sobre la ambulancia en que éste viajaba, el hoy occiso sufrió las lesiones en el cráneo que le produjeron la muerte. El fin de protección de la norma, este era el requisito que mencionábamos hace un momento, que sí es defendido por la mayoría, pero es cuestionado señalándose al efecto que bastaría con los dos primeros. ¿Qué dice este requisito del fin de protección de la norma? Se trataría del paso final, que consiste en lo siguiente. Una vez acreditado que el sujeto activo ha creado un riesgo no permitido, que se ha realizado en el resultado, resta confirmar que el resultado producido es de aquellos que la norma infringida quería evitar. Por ejemplo, piénsese en el sujeto activo A, que porta un revólver 357 Magnum en su mano derecha. Con la finalidad de asaltarlo, el agente se dirige hacia el conductor B de un auto BMW negro, que se encuentra detenido en el semáforo de avenida cualquiera, antes de llegar a una rotonda.
A un lado del B en B se encuentra una madre de familia C con sus 3 hijos, conduciendo una camioneta, una Suburban, da lo mismo, quien, al ver al sujeto armado, piensa que se dirige a secuestrarla a ella y a sus hijos, por lo que muere en el lugar de un paro cardíaco. Explicación. ¿Causó el agresor A la muerte de la madre de familia C? ¿Creó A un riesgo no permitido que se realizó en el resultado de muerte de C? ¿Debe ser imputado A por homicidio calificado en agravio de C? Si bien A es causa del resultado de muerte de C, y mediante dicha acción A crea también un riesgo no permitido que se ha realizado en el resultado, la muerte de C, este no le puede ser imputado a la acción de A, porque dicho resultado, la muerte por paro cardíaco al observar a un sujeto armado, no es de aquellos resultados que la norma infringida quería evitar. Entonces, siguiendo con el ejemplo, ¿causó el agresor A la muerte de la madre de familia C? ¿Creó A un riesgo no permitido que se realizó en el resultado de muerte de C? ¿Debe ser imputado A por homicidio calificado en agravio de C? Si bien A es causa del resultado de muerte de C, y mediante dicha acción A crea también un riesgo no permitido que se ha realizado en el resultado, la muerte de C, este no le puede ser imputado a la acción de A, porque dicho resultado, la muerte por paro cardíaco, al observar a un sujeto armado, no es de aquellos resultados que la norma infringida quería evitar. Al mismo resultado se llega bajo el criterio del fin de protección de la norma, en el caso expuesto por el profesor Roxin, relativo a la causación de la muerte en el tráfico vehicular. Una persona muere de ataque cardíaco porque otro le adelanta incorrectamente. Como sostiene el autor, el fin de las normas del tráfico no es impedir daños anímicos, sino más bien daños directamente corporales. Y esos peligros no se han realizado, por lo que, ciertamente, se podrá castigar en un caso a los autores por puesta en peligro del tráfico viario o por daños, pero no por un delito de homicidio. ¿Qué es la disminución del riesgo como criterio de imputación? Contrario a lo que sucede en los ejemplos anteriores, en este tipo de casos el sujeto activo no crea un riesgo, sino que se enfrenta al que ha sido previamente creado por un tercero e interviene en el curso causal. Así sucede en la hipótesis de disminución del riesgo. Ejemplo, A lanza con toda su fuerza una piedra a la cabeza de B, pero C la desvía con su mano hacia el cuerpo de B, causando así la dislocación del hombro de la víctima. ¿Cuáles son las consecuencias o efectos que produce este criterio? Falta la creación de un riesgo y con ello la posibilidad de imputación. Si el autor modifica un curso causal de tal manera que aminora o disminuye el peligro ya existente para la víctima y por tanto mejora la situación del objeto de la acción. Pero eso es cierto, por eso es cierto que A y C son causas de la lesión sufrida por B, pero mediante su acción salvadora, C no ha creado, sino que ha disminuido un peligro previamente creado para el bien jurídico, por lo que no se le puede atribuir el resultado lesivo. Vamos ahora a otro criterio, que es el del incremento del riesgo. La génesis de estos asuntos es similar a la disminución del riesgo, pues el sujeto activo se enfrenta a un peligro previamente creado por un tercero, a quien incrementa el riesgo originado por otro, trasladándolo de esa forma desde el ámbito de lo permitido a lo prohibido, y más adelante este se realiza en el resultado, entonces
le será imputado el resultado a quien aumentó el peligro. Por ejemplo, a medianoche X conduce un tráiler por la carretera. Los mexicanos le llaman a esto a las casas rodantes. Una falla mecánica le obliga a detenerse y solo alcanza a orillar parcialmente en la casa rodante sobre el acotamiento de una curva pronunciada. X procede a encender las luces de alerta y coloca detrás de la casa rodante los reflectantes mientras realiza llamadas de auxilio. 3 conductores pasan por el lugar sucesivamente y tras advertir el peligro, esquivan el tráiler. Este es un ejemplo del profesor Miguel Ontiveros. El cuarto conductor Y se detiene en el lugar, se apodera de los reflectantes y continúa su camino. El quinto conductor Z, quien viaja con sus 3 hijos, se impacta contra la parte trasera del tráiler al no advertir el peligro existente. Todos los tripulantes mueren en el lugar de los hechos. ¿Cuáles son las consecuencias o efectos de este criterio del incremento del riesgo? La teoría de la imputación objetiva aplica por igual a delitos dolosos e imprudentes, pero es especialmente útil para resolver casos derivados del tránsito vehicular. En el caso antes expuesto, por el contrario, Y, al apoderarse de los reflectantes, incrementó el riesgo previamente creado por X, trasladándolo así desde la zona permitida hasta la prohibida, para después realizarse, ya en calidad de riesgo no permitido, en el resultado. La solución es clara. Y sería responsable de robo y homicidio simple, mientras que X, conductor del tráiler, no tiene responsabilidad alguna. Como afirma Roxin, la cuestión de si concurre un incremento del riesgo debe juzgarse, como también en general la realización del peligro de forma ex post. Los conocimientos especiales. Este tema es súper relevante. A propósito, estamos pensando en el sujeto que, teniendo conocimientos que van más allá del común, pudiendo haber mejorado la situación de la víctima, no lo hizo. A ese sujeto le es exigible el conocimiento genérico de cualquier persona en el lugar y situación de él, o le era exigible un comportamiento de acuerdo con los conocimientos que él tiene. Piensa en el médico experto y en el médico no experto, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se explica este criterio? En la sociedad moderna existe una multitud de riesgos en condiciones de lesionar o poner en peligro bienes jurídicos penalmente protegidos. Sin embargo, solo aquellos peligros no permitidos pueden generar las bases para la imputación de responsabilidad penal. Esto puede suceder también en un grupo de casos donde quien genera el riesgo o participa en uno ajeno posee conocimientos especiales, de tal forma que a diferencia del ciudadano común, está en condiciones de advertirlos y de controlarlos. ¿Qué consecuencias o efectos produce este criterio? La respuesta acerca de esta pregunta debe ser positiva, pues, por ejemplo, quien debido a sus conocimientos advierte un peligro para la vida de un tercero y está en condición de controlarlo, pero aún ante ello omite cualquier acción salvadora, no puede tener la misma reacción penal de quien nunca advirtió riesgo alguno porque no tenía dichos conocimientos. De ahí que el conocido caso denominado de la ensalada, según el cual el mesero que la sirve tiene conocimientos especiales derivados de sus estudios universitarios de biología, por lo que sabía que el contenido podía causar la muerte del comensal, genera relevancia jurídico-penal en su acción. Ejemplo también del profesor Miguel Ontiveros. Víctima dogmática y autoprotección. En otro video hicimos referencia a esto,
a propósito de la explicación de la analogía in bonam partem. Hay una norma en el derecho civil que señala, recordemos que la víctima que se expone imprudentemente al daño, el monto de la indemnización debe ser menor. Esta norma civil se podría aplicar a través de un argumento de semejanza a un supuesto de hecho penal. Sosteníamos que sí, a través del artículo 69 del Código Penal, donde se habla de la extensión del mal. La extensión del mal. Entonces, este criterio, bueno, va a depender de los autores, porque hay victimodogmática ortodoxa que señala que no habría punibilidad. Yo creo que no. Yo creo que el comportamiento de la víctima no puede generar la no punibilidad, pero sí incide en el criterio de atenuación. ¿En qué consiste lo que estamos hablando? Existe otro grupo de casos donde el sujeto causa el resultado, pero este no le puede ser objetivamente imputado, toda vez que la víctima se ha colocado ella misma conscientemente en peligro. Se trata de analizar el impacto que el comportamiento de la víctima puede tener para los efectos de la imputación penal o bien para la graduación de la pena. Esta profundización de la figura de la víctima se debe al desarrollo de la denominada víctima dogmática. Se trata de víctimas que, debido a factores endógenos o exógenos, contribuyen de alguna forma a su propia victimización. Las conclusiones a las que llega la víctima dogmática se fundamentan en la afirmación de que los ciudadanos tienen un deber mínimo de autoprotección, de tal forma que el Estado no puede responder ante todas las lesiones de bienes jurídicos que se ejecuten de forma imprudente o dolosa. ¿Cuáles son las consecuencias o efectos que produce este criterio normativo? Conforme con lo anterior, en algunos casos, dicha afectación será atribuible al ámbito de responsabilidad de la víctima, por lo que quien causó el daño no será objeto de imputación de responsabilidad, o en su caso, se haría acreedor de una pena atenuada debido al menor grado de injusto. Para que el auto puesta en peligro de la víctima surta los efectos señalados, es indispensable cumplir con los siguientes requisitos. Primero, que el peligro para el bien jurídico sea conocido por la víctima. 2. Que la víctima, una vez conocido el peligro, lo asuma, lo cual no significa consentir. 3. Que la víctima no sea un niño, una persona inimputable, una persona en estado de vulnerabilidad o una persona con imputabilidad disminuida. En cuarto lugar, que no se trate de un delito en contra de la dignidad, por ejemplo, los referidos a la violencia intrafamiliar, que no se refiera a delitos contra la libertad sexual o a delitos que digan relación con el libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo, la esclavitud. No puede ser un criterio víctimo dogmático el que un defensor sostenga que fue la víctima vestida de la forma A o de la forma B la que produjo el ataque sexual. Es indefendible tanto político-criminalmente como dogmáticamente. Ejemplos. Vamos a ejemplos, grupos de casos referidos a estos criterios normativos. Riesgos generales de la vida. B, para eliminar a su marido A, lo envía a remontar un barrilete cuando está acercándose una tormenta. Ella espera que, al hacer esto, A sea alcanzado mortalmente por un rayo. Para gran sorpresa de B, esto sucede. Ahí no hay imputación objetiva. Disminución del riesgo, porque son riesgos generales de la vida, ¿ya? Disminución del riesgo. El guardaespaldas B reconoce entre gran cantidad de gente al autor de atentados denominado A, quien le apunta con su arma precisamente a la joven estrella de Hollywood
el señor O. A fin de salvar a O del disparo mortal, B lo tira al piso. Por ello, la bala disparada por A no da en O mortalmente en el corazón, sino que la lesiona a la persona en el brazo derecho. Tampoco hay imputación. Los cursos causales extraordinarios. Ejemplo. Para matar a B, A le pega fuertemente en la cabeza con un bate de béisbol. B, que ha sufrido una lesión grave, es llevado al hospital en una ambulancia. De camino al hospital, la ambulancia queda envuelta en un accidente de tránsito, a consecuencia de lo cual B muere. Entonces, A no es responsable del homicidio, sería de lesiones. Por ejemplo. Otro ejemplo, autodaño con propia responsabilidad. El vendedor de drogas A le vende a su cliente de varios años, el señor B, su cantidad semanal de heroína. Él asume, aprobando, que B podría tomar una dosis mortal. B se da el denominado saque de oro y muere en el baño de la estación ferroviaria. Este criterio es más discutible. Pero la mayoría sostiene que aquí no habría imputación objetiva. Otro ejemplo, intervención intermedia de un tercero con libre responsabilidad. A demuele a golpes a B con dolo de homicidio y al hacer esto le roga graves lesiones internas. En la operación de urgencia que le siguió a esto, el soñoliento cirujano C incurre en una grave falta a la lex artis, que conduce a un déficit pulmonar de B y finalmente su muerte. ¿Hay aquí imputación objetiva de homicidio? Yo creo que no. Bueno. Ya para terminar, les quiero recordar que si quieren tener clases directas de derecho penal en tiempos de cuarentena, siempre por plataformas virtuales, no olviden visitar la página web tutoresdc.cl, Tutores Derecho Capacitaciones, donde ofrecemos una completa capacitación en derecho penal, y complementar este video con mi manual de Derecho Penal Parte General, que está disponible en Editorial Librotecnia. www.librotecnia.cl. Muchas gracias.